Estamos con el abogado Guillermo Ruiz, constitucionalista. Le agradecemos que nos acompañe nuevamente. ¿Cuántas veces hemos agradecido poder intercambiar con él algunos temas? Pero la provincia de Santa Fe está por reformar su constitución y eso no pasa todos los días. Tanto es así que en todos los discursos argumentativos a favor de la reforma nos hemos cansado de escuchar que Santa Fe no puede tener una constitución que viene de 1962 y que evidentemente debía tener actualizaciones. Por eso decimos, no es de todos los días, esa es la magnitud que tiene, y sin embargo nos preguntamos si la magnitud se va a plasmar en un texto que pueda surgir de aquellos convencionales que sean electos el próximo 13. ¿Cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Analí. Muchas gracias por la invitación. Estamos ante el debate necesario y con las aptitudes necesarias para enfrentar este capítulo de la historia de Santa Fe. A ver, yo le he llamado en una publicación que he hecho muchas, pero en una oportunidad perdida. Esta reforma no se origina en la sociedad. Esta reforma se origina en la dirigencia política y por necesidades puntuales. La reelección del gobernador, etcétera, la posibilidad de reelección del gobernador, etcétera, etcétera. Ahí le van a decir, y bueno, ese es el achaque fácil para ensuciar la reforma. Yo le voy a contar bien, porque hay coincidencia incluso en que grandes partes de la ley que declara la necesidad de la reforma es inconstitucional. Y con respecto a la posibilidad de reelección, sí o no, a mí eso no me parece un problema, al contrario, me parece que tiene derecho cualquier ciudadano de plantearlo. Con lo cual puedo decir que hasta estoy de acuerdo con esa posibilidad. Lo que no estoy de acuerdo es que por ese afán se haya planteado una reforma de la Constitución que es un verdadero desastre. Verdadero desastre es hacer una reforma para quedar no solo igual, sino peor que antes. Y le voy a explicar por qué. Cuando usted tiene una oportunidad y la desperdicia, no es que quede igual que antes, sino que queda con una oportunidad de poder hacer cosas bien y que de no hacerlas le produce consecuencias negativas durante muchos años, porque una reforma de Constitución no se hace todos los días. Usted mismo dijo, 1962 la reforma. Muy bien. ¿Esta reforma es relevante para la sociedad? La respuesta es no. Ninguno de los temas que le interesa a la sociedad, la reforma los va a atender, porque está hecha para otra cosa. ¿Usted lo está planteando en términos personales o hay un debate que excede, por supuesto, la opinión pública y que se da en ámbitos académicos o en otros ámbitos? Esto es un debate en el Colegio de Abogados, en distintos foros, en reportajes, en Twitter. Usted no sabe la cantidad de debates sanos que se han tenido. Y estamos hablando de una cuestión de teoría constitucional que se va a plasmar en una reforma constitucional. No estamos hablando en comportamientos de dirigentes políticos, no hay juicio sobre eso. El juicio es sobre el contenido de la reforma. A eso la calificamos, no solo yo, sino muchos colegas, de un verdadero disparate. Un verdadero disparate que usted ve que la gente en la sociedad no tiene relevancia. No hay posibilidad de que cuestiones económicas de la sociedad, mejores ingresos, mejor desarrollo, no existe ese planteo en la reforma de la Constitución. Distribución económica en la sociedad, que significa un progreso, un incremento, mayores ingresos para los ciudadanos, y que es una cuestión netamente constitucional, no forma parte del debate de la reforma. Por eso que es irrelevante para la gente. Pasemos a otro punto. Pasemos también. Autonomía municipal. ¿Le gusta ese tema? Que a veces me lo ha preguntado. Sí, muchas veces lo hemos hablado. Como está planteada la autonomía municipal en la ley que declara la necesidad de reforma, la 14384, es un verdadero disparate. Y digo esa palabra para decir cosas suaves, porque sinceramente lo que han hecho con los artículos que declaran, entre comillas, la autonomía, no se puede creer. ¿Pero es imposible mover una coma después? Los artículos 4 y 5 establecen claramente que
el artículo 2, que establece cuáles son los artículos y la materia, no puede ser superado. Y luego dice que cualquier texto en la reforma que contradiga eso será nulo de nulidad absoluta. Lo cual hasta eso le aclaro. Eso también es inconstitucional. ¿Por qué? Porque el poder constituido, que son los legisladores que votaron la reforma, no pueden estar sobre el poder constituyente, que es la sociedad que va a votar la Constitución. Hasta eso está mal. Hasta eso está mal. Pero vamos al tema... ¿Y esa no es una limitación que se puso también en 1994? Todas esas limitaciones son acuerdos de la dirigencia política dándole la espalda al poder constituyente del pueblo. Los Estados Unidos tienen una larga tradición de enmiendas constitucionales. Hay un gran tratadista, como por ejemplo contemporáneo, Bruce Ackerman, que habla de los momentos constitucionales que siempre se originan en el pueblo. La Constitución habla we the people, no los representantes del pueblo, sino nosotros el pueblo. Y a partir de allí, cuando se reúnen para poder modificar la Constitución, es soberano. Es decir, el pueblo de los Estados Unidos dice cuál es el tema que quieren y son ellos los que deciden hacer una enmienda y no la dirigencia política. Vamos al tema principal que le interesa a la sociedad de Esperanza. El tema de la autonomía municipal es una cuestión central. Mire, mundialmente hay dos grandes modelos. El modelo de los Estados Unidos, donde están los entes, le llaman ellos locales, serían nuestras municipalidades. Los estaduales significaría para nosotros nuestras provincias. Y los federales, a los cuales nosotros le llamamos Estado Nacional. Perfecto. ¿Dónde está el verdadero poder de los Estados Unidos? En los locales. Los primeros. Los locales son fuertísimos. Yo experimenté una vez lo que significa ser realmente federal en los Estados Unidos. Había contratado un alquiler por Airbnb, un departamento, se pagan los impuestos y cuando llego a Nueva York me dicen, cuidado, estos son los impuestos federales. El ayuntamiento de Nueva York tiene sus propios impuestos. Y le cuento, los impuestos del ayuntamiento de Nueva York son más altos que los del Estado y que los federales. Participan entre IVA y ganancias aproximadamente en el 12% de la recaudación. Estamos hablando casi del 50% de la masa tributaria de los Estados Unidos. Y por eso usted tiene grandes ciudades, tiene grandes centros. ¿Por qué? Porque la riqueza queda donde se produce. Y después tenemos el sistema francés. Francia es un Estado unitario y utiliza en su propia constitución, en su preámbulo, la palabra descentralización. O sea que va de la unidad a descentralizar, mientras que los Estados Unidos van de la diversidad a grados de unión. Los locales, los estaduales, los federales. La dirigencia política argentina tiene mentalidad unitaria. El gobernador, pero todos los gobernadores de Santa Fe, el intendente, pero todos los intendentes de Esperanza. ¿Por qué? Porque cada uno va siempre a pedirle, el gobernador a la nación, el intendente a la provincia. Y después le rinden pleitesía, agradecen, gestión este, gestión lo otro, gestión esto, lo otro. ¿Sabe quién tiene que agradecer, como lo hacen en los Estados Unidos? Los gobernadores tienen que agradecer a los municipios. Y el presidente de la nación a los gobernadores y a los municipios. Exactamente al revés. ¿Es eso posible? Sí. No en esta reforma, dice usted. Con la Constitución Nacional es posible. Con esta reforma va exactamente en el sentido contrario. Esto es tan importante como decir, en Estados Unidos, ¿qué cantidad de impuestos quedan en cada condado, cada ayuntamiento? Aproximadamente el 50%. En Esperanza quedan migajas. Migajas que reciben ¿de qué? De la coparticipación provincial, de lo que la provincia recibe de la coparticipación federal. Muy bien. Y entonces después se la rebuscan ¿con qué? Con tasas. Tasas. Las tasas no solo son inconstitucionales por todo lo que vinimos hablando el año pasado, sino que son inconstitucionales porque se ponen después de renunciar a todos los recursos que genuinamente le corresponden a la ciudad de Esperanza.
Mire, ¿a usted se le ocurriría que a una persona que va al SAMCO le digan, tenés que pagar una tasa de salud porque recibís un servicio individualizado? No, yo pago IVA, pago ganancias, pago un montón de impuestos, bienes personales, y por eso me dan el servicio. ¿Y por qué entonces un ciudadano que paga bienes personales, que paga impuesto inmobiliario, tiene que pagar una tasa general de inmuebles para recibir un servicio? Mal. Eso es no comprender realmente qué es el federalismo. Y esa mentalidad unitaria es la que genera tantos problemas. Como yo le dije alguna vez, Vidar Campos dijo, la culpa no es del chancho, es del que le da de comer. Es decir, de aquellos dirigentes políticos que no comprenden qué significa un Estado federal. Hagamos un poquito, haga usted, si puede, un poquito de docencia en relación a lo que va a tener esta reforma como aditamento central. Si usted tuviera que dirigirse a un ciudadano que no sabe muy bien qué va a votar el próximo 13, ¿qué le diría que tenga en cuenta más allá de este tema? Mire, si usted me pregunta por el tema electoral, que es uno de los... No le pregunto temas... por candidatos, sino por ejes. No, pero por el tema electoral estoy diciendo si apoyar o no esta reforma constitucional. Creo, a todas luces, que puede ser muy malo para la provincia de Santa Fe que el oficialismo gane las elecciones y que lleve adelante la reforma constitucional que está prevista en la ley 14.384. Porque ahí se consumaría lo que hoy está en ciernes en virtud de esa ley. Y ahí todas las expectativas positivas de la sociedad, de tener una auténtica autonomía. Mire, podíamos entrar en tantos temas, coparticipación, cosa que no corresponde porque genuinamente, los municipios pueden cobrar todo tipo de impuestos, como le estoy poniendo este ejemplo del Ayuntamiento de Nueva York y como tantos condados en los Estados Unidos, que son el modelo del cual Alberdi se sirve para hacer nuestra Constitución. Y no de la Constitución unitaria de Francia, que habla de descentralización. Pero me da la impresión que esto es demasiado abarcativo. Usted está queriendo subvertir un orden que ya está dado también en la discusión nacional de otra manera. En la reforma de la Constitución se puede hacer perfectamente. Si usted quiere, y yo tengo una hora, le explico con lujos de detalle qué es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que uno sabe los límites que la televisión le impone. Si usted quiere y me da 2 horas, le explico y le desarrollo, claro, con milímetros, pero me tengo que ajustar a las posibilidades de prácticamente enunciar títulos en un programa de televisión. Lo comprendo. Porque esto requiere una gran explicación, pero se hace de bastón y de galera, bien, con todos los detalles, porque nuestra Constitución Nacional nos da el plafón, el fundamento para poder hacerlo. Lo que lamentablemente uno ve es que en esta reforma, como está proyectada, lejos de hacer algo bueno, y hacer algo bueno con autonomía y con tributos, es algo bueno después para los ingresos en la sociedad, es decir, para una mejor distribución económica. Todo va encadenado. Bueno, nada de eso se vislumbra en la reforma de la Constitución. ¿Usted dijo, la culpa no es del chancho? Así lo dice Vidar Campos. Quiere decir, la culpa no es de la nación, que se queda con los recursos, sino del que se los transfiere y después va a pedirle lo que primero le dio, sin tener conciencia de que tenía posibilidad. A ver, si acá nos reunimos en una plaza los vecinos de Esperanza, ¿qué dirían? ¿Cuál es el incentivo para formar con todas las comunidades una provincia y para con todas las provincias una nación, si nos llevan todos los recursos y todos los impuestos que pagamos? El incentivo es 0. Ahora bien, ¿qué es lo que usted puede hacer? Sí, usted puede decir, me quedo con una base del 50% de todos los impuestos que pagan los ciudadanos de Esperanza. En el supermercado, IVA, impuestos internos en los productos, impuestos a las ganancias, bienes personales, impuesto inmobiliario, patente. Ingresos el 50%. ¿Cuánto le correspondería
a una comunidad de segundo grado que son las provincias. Un 25%. ¿Y cuánto le correspondería a una comunidad de tercer grado que es la Federación Nacional? Otro 25%. Bueno, los Estados Unidos de América es así. El gobierno federal está en la representación exterior y en la seguridad, interior y exterior. Entonces, sí se maneja, pero yo he estado en una sesión del Capitolio en la Cámara de Representantes. Allá, los estados miran por sobre el hombro al presidente de la nación. ¿Por qué? Porque son los que tienen verdaderamente el poder. Y los ayuntamientos, las grandes ciudades, exactamente igual. O sea, la cosa es ordenada. Una federación es de menor a mayor. Y aquí no ocurre eso porque el vértice, que es la nación, concentra todo. Y después usted tiene a todos los dirigentes de las provincias y de los municipios a golpear. Usted cuando va a un verdadero Estado federal, paga discriminado el impuesto que va para la federación, para el Estado local y para el estadual, que sería la provincia en nuestro caso. ¿Y el gobierno de Milei hizo algo para revertir esa mirada? Se lo está ofreciendo en bandeja, porque cada vez que puede, lo dijo en el mismo discurso, dijo autonomía de las provincias. Y Esper siempre dicen, basta que cada provincia cobre sus impuestos. Y yo le agrego que cada municipio cobre sus impuestos. Esto estallaría de ingresos. Esto sería realmente un acto de justicia a todos los municipios. Esperanza tendría recursos 4 o 5 veces más. Y por supuesto, la distribución económica dentro de la sociedad sería muchísimo mayor. Es una cuestión de inteligencia y de tener las cosas claras y de dejar de lado la mentalidad unitaria para tener una mentalidad federal. Muchas gracias, muy amable. Gracias.